se ve en la televisión? ¿Sí? Yo no. Antes, cuando dábamos la enseñanza, nos poníamos a caballito y la diapositiva era acá atrás, entonces nada más como que de reojo veía, pero ahorita no se ve lo de la televisión desde este lugar, pero tenemos acá la laptop. Bueno, esta ocasión se llama la lección El Dios de los profetas. ¿Sí pueden percatarse? Sí. Ok, el Dios de los profetas. Y el verso que se van a aprender está ahí, Deuteronomio 18:18. Si pueden abrir su Biblia y repasar este verso que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Entonces, si quieren repasarlo, y no sé quién de ustedes pueda decirlo, si no se lo aprende de memoria, puede leerlo para que no se ponga nervioso. Entonces, Deuteronomio 18:18. ¿Quién es el primer valiente? ¿Sí? Sin ver la diapositiva, tratar de decirlo. Nos regresamos al nombre de la lección, el Dios de los profetas. La lección y el verso. ¿No? ¿Sí? Acá nos vamos a quedar toda la hora esperando que alguien se levante. Así como dice el verso: Dios, profeta les levantaré. Aquí queremos que se levante uno que diga el verso bíblico. ¿Quién dice yo? Voluntario, ¿sí, hermana? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo les mandaré. Amén, hermana. ¿Quién bendice? ¿A quién quiere bendecir? De los hermanos, para que le pase la estafeta de que diga el verso. Dios bendice ¿a quién? La hermana Chávez. ¿Sí? Hasta adelante. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Yo le digo a mi hermano Nemis: Profeta les levantaré de en medio de mis hermanos como él, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Deuteronomio capítulo 18, verso 10. ¿Quién bendice, hermano? Profeta y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Cómo te llamas, joven? ¿Cómo te llamas? Yo, me llamo Ulises. Ulises. A ver, por favor, Ulises. Profeta les levantaré de en medio de hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Gracias. Gloria a Dios. Sí, Deuteronomio 18:18. Y acuérdense otra vez, ¿cómo se llama la lección de hoy? El Dios de los profetas. Y el verso es el que ya enunciamos. Bien, entramos a la enseñanza. En la introducción vemos acá este verso bíblico de Efesios que dice: y dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos, ¿cómo dice? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos ministerios son? 5. Hasta está la manita como algo didáctico. ¿Cuántos dedos tiene la mano? 5. ¿Cuántos ministerios están aquí expresados en este verso bíblico? 5 ministerios. Entonces, el verso anterior es el Antiguo Testamento, Deuteronomio, y aquí está como referencia
un verso del Nuevo Testamento. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento recalcan, quiero subrayar, el ministerio profético. Por eso la lección, ¿cómo se llama? El Dios de los profetas. Podría decirse cuando sea de los pastores, el Dios de los pastores. Pero en esta ocasión, la lección se llama de los profetas. El ministerio profético, a veces no se menciona mucho a este ministerio, pero sí existe hasta el día de hoy, sí se da en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero en el contexto de estos 5 ministerios, dice que tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? La edificación del cuerpo de Cristo. Trabajan para el desarrollo del creyente cristiano, para que dejemos de ser niños fluctuantes, de doble ánimo, inconstantes, carnales, emocionales, de poco desarrollo en las virtudes, en el carácter cristiano, en el fruto del Espíritu Santo y también en la participación de los dones espirituales. A veces somos niños, o soy niño en este aspecto. Aunque puede ser que ya esté grande de edad, me acabo de convertir al cristianismo, todavía soy un niño en Cristo, hablando espiritualmente. Pero se comprende, es lógico. Vemos a veces los jóvenes que se acaban de convertir y están en su primer amor, pero todavía hay un principio de madurez, todavía no hay un desarrollo. Pero es comprensible porque se acaban de convertir. Pero si yo, que ya tengo 30 años de convertido y todavía sigo en esta niñez, en esta inmadurez, en esta carnalidad, entonces, ¿qué pasa, verdad? Bueno, para que esto no suceda con el cristiano, están los 5 ministerios, ¿sí? Para la edificación, para el desarrollo del cristiano. Y dice ahí, para perfeccionar a los santos. Es la palabra que se ocupa en Efesios 4:12. Perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Equipar, capacitar y madurar a los creyentes para que funcionen activamente en el ministerio y edifiquen la iglesia. Por eso siempre al creyente cristiano, cuando se convierte, se le da un discipulado básico, ¿verdad? Un discipulado básico. Pero conforme va creciendo, se le tiene que dar mayor contenido o alimento sólido, no siempre leche. ¿Quién recuerda de ustedes darle el biberón a su bebecito, a su hijo, cuando era bebé? ¿Quién se acuerda? Ya hasta se me olvidó cómo se prepara el biberón y toda la cosa, pero éramos rápidos porque el bebé empezaba a llorar, nuestro hijo, y el biberón, ¿verdad? La leche. Pero 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ya no se le va a dar el biberón a los 5 años. Acá hay médicos, ¿verdad? No deben de tomar biberón ya a los 5 años. Imagínense, mi hijo de 5 o 6 años con el biberón en el preescolar. Eso quiere decir que no ha madurado bien. Pero tampoco a un bebé se le puede dar un bistec, carne, alimento sólido. Entonces todo es un proceso de menos a más. Así también en el cristianismo, con la enseñanza, con los principios bíblicos, con la doctrina, es de menos a más. Pero el propósito es perfeccionar al cristiano o capacitarlo de menos a más, o desarrollarlo en su madurez de menos a más. Y fíjense que curiosamente pasa algo. Cuando un pastor forma un liderazgo de cualquier iglesia, no de esta, de cualquier iglesia, a veces sobresale un líder más que otro y tiene carisma, tiene talento,
habla bonito, estudia, le echa ganas y se refleja en su desempeño, pero a veces no tiene la madurez este miembro del liderazgo, porque ya después quiere hacer a un lado al pastor, y como el pastor ya se dio cuenta, dice, no, tienes primero que estar aprendiendo y en sujeción, y no se quiere sujetar. Y entonces cuando el pastor lo corrige, lo regaña, se puede decir, como emocionalmente es inmaduro, todavía no tiene una madurez cristiana estable, buena, se enoja. ¿Y qué pasa? Se va de la iglesia, quizás se lleva a unos hermanos, si es líder, tenía cierto liderazgo, se lleva a unos hermanos, se lleva a su familia, y después vemos que ya en la esquina, eso no es una referencia, es un ejemplo, ya forma su propia congregación. Entonces ahí como que no está siendo apegado al cuadro bíblico, porque sí se debe de desarrollar al cristiano, al santo, pero para trabajar en equipo con un mismo propósito, no para fomentar la división y que construyas tu propia iglesita. Bueno, entonces, volviendo al propósito, es un proceso continuo de prepararlos para que sean útiles, maduros y capaces de llevar la responsabilidad de la obra de Dios en lugar de que solo unos pocos líderes lo hagan. O sea, toda la iglesia se le debe de capacitar, no solamente a un liderazgo, sino a toda la iglesia, para que todos, como el cuerpo de Cristo, se cumpla el propósito de nuestro Dios. Esta es la introducción. No se podría menoscabar a los otros 4 ministerios. Los 5 ministerios tienen el propósito. Ahí, bueno, la diapositiva me está ubicando. Esa palabra catartizo es para perfeccionar, que implica restaurar, ajustar, reparar, como una red de pesca o un hueso roto, y poner algo en la condición adecuada para su propósito. Eso es perfeccionar, según la palabra de la Biblia, catartizo, perfeccionar. Y ahí se menciona también un proceso de madurez que implica el desarrollo del carácter para ser como Cristo. Ese es el objetivo del cristiano. Y también los 5 ministerios tienen que tener ese propósito en su enseñanza, en su servicio, que se logre que cada creyente sea como Cristo, madurando en el amor y la unidad. Y hay un comentarista, escritor muy famoso, William Barclay, que dice que esta palabra tiene 2 grupos de significado. Ya es repetitivo, ¿verdad? Ajustar, restaurar, poner en orden o equipar, habilitar algo para un propósito determinado. Bueno, esto es para introducir, pero en esta ocasión, vuelvo a subrayar, habla del ministerio profético, que ahí está también un propósito: consolar, edificar y exhortar a la iglesia. En toda la enseñanza esto lo vamos a desglosar. Y hay ejemplos en Hechos 13:1. Vamos a darle pausa, porque luego uno se encarrera aquí acá arriba, y tanto uno quiere irse tan rápido que de repente uno se cae. Bueno, en mi caso a veces de la enseñanza. Entonces mejor con pausa vamos a dar la enseñanza. Hechos 13:1, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Gracias, hermano. Ojo ahí. Acá comúnmente pues el pastor en cualquier denominación es el ministerio que se desempeña, pero aquí vemos en la iglesia de Antioquía que no se menciona ahí al pastor, ¿verdad? Es para analizarlo, para estudiarlo, ¿verdad? Dice, había ¿qué? Profetas
y maestros. Y ahí se menciona Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo. ¿Y qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, en esta iglesia de Antioquía, a través de la dirección y unción del Espíritu Santo, sale el primer equipo misionero, nada menos y nada más que Bernabé y Saulo, después llamado Pablo. Entonces vemos aquí una referencia bíblica del profeta. 1 Corintios 12, 18. También, ¿quién lo quiere leer? 1 Corintios. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Bueno, ahí vemos todo ese capítulo. Gracias, hermana. Habla de los dones espirituales, ¿sí? Y Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. amén. Gracias, hermano. Ahí está, apóstoles y profetas. A ver, ¿ustedes han conocido a un apóstol? Ok, el hermano David, apóstol, ¿sí? No sé si ustedes lo han visto así, porque realmente el hermano desempeñó el ministerio apostólico. El ministerio apostólico son los que fundan las iglesias, las congregaciones, ¿sí? El ministerio apostólico de nuestro hermano David lo pudimos experimentar. Y ahí se menciona en el verso apóstoles y profetas nuevamente. Ahora, ya después de la introducción, vámonos a la base bíblica. Deuteronomio 18, 15, 19. Yo creo que los de adelante sí pueden ver y los de atrás no, ¿verdad? Pero si tienen su Biblia, yo lo pongo aquí para que rápidamente vean la base bíblica. Deuteronomio 18, 15, 19, que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios. ¿Pueden seguir leyendo con su vista? Conforme a todo lo que Ajá. pediste, Jehová tu Dios, ¿Sí? en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien y lo han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare por mi nombre, yo le daré cuenta. Gracias, hermanos. Se escucha bien que todos lean así. Hace 8 días estaba en la clase del hermano Gaby, estaba en la parte de arriba y de repente uno ve la diapositiva, pero se puede percatar uno que algunos hermanos de ustedes traen libreta y lapicero. Algunos, no poquitos, son varios. Entonces es algo bueno que traigan su libreta y hagan apuntes de lo que ustedes consideren lo más importante de lo que se les está presentando en la diapositiva o diciendo. Acuérdense que si ocupamos más los 5 sentidos, se queda más o hay un mayor aprendizaje. ¿Cuáles son los 5 sentidos? la vista, el oído. Sí, son 5, ¿no? ¿O son 6? No, son 5, ¿verdad? Alguien dice, las mujeres tienen un 6º sentido. Ese ya es rollo, ¿verdad? No. Si ustedes nada más están escuchando y así quietecitos por el frío, todos abrigados, ¿qué sentido están poniendo en práctica? El oído, ¿verdad? Pero también están leyendo, la vista, y están usando su voz, el habla. Pero si están ocupando su mano y escribiendo, es una mayor participación de uno. Y también demuestra que ustedes tienen una actitud
pues buena, o sea, le dan importancia a la clase. ¿Quién fue la primaria? Pues todos quizás, ¿verdad? ¿Y a poco iban así nada más con su chamarrita? ¿Quién se acuerda de su primera mochila que llevó primero de primaria? O no tenían, a veces uno iba en una bolsa de plástico, ¿verdad? Para unos era una mochila, pero se cumplía el propósito, ¿verdad? Pero a lo que voy es que no quiero quedar en la primaria. ¿Quién trae libreta para pronto? No le enseñen. Pues hay que seguir ocupándola porque eso va a ayudar a que aprendas más. Amén. En los versos 9 al 14, en meses antes de este pasaje, se da una instrucción al pueblo para que no practique prácticas paganas, sacrificios humanos, practicar la adivinación, hacer pronósticos, echar suertes, hechicerías, encantamientos, magias, consultar a los muertos, o buscar el favor de un brujo de Catemaco o de un chamán de aquí, de la región famoso. Todo eso está descalificado por la palabra de Dios. No quiero que se vayan a enojar algunos. Y se ve el collage. En el primer día de su función de gobierno hicieron ese ritual. Y dicen, no, es que tú no sabes de la historia prehispánica, el ritual y que... Pero yo veo que ahí una señora tiene unas ramas y está haciéndole así a la presidenta, ¿verdad? ¿Eso qué es? Pues es una limpia, ¿no? El humo y todo eso. El presidente de la Suprema Corte de Justicia también, el anterior, no quiero que algunos se vayan a enojar porque algunos sí son simpatizantes de Obrador, pero a lo que voy es que todo eso, ¿por qué no mejor en lugar, ni siquiera al obispo, el cardenal, el de la religión aquí popular, lo mandaron a traer para que hiciera una oración o algo que estuviera ahí, ¿verdad? Ni siquiera ellos los tomaron en cuenta, a otras personas. A veces los americanos tienen ahí, cuando toman la presidencia, a un ministro cristiano famoso, como los Graham, ¿verdad? Ahí está, y hace oración por el presidente en turno. Bueno, pero aquí en México eso está pasando últimamente. Y nosotros debemos de estar en cuenta con lo que dice la Biblia. Sabemos que a los políticos a veces buscan el favor de lo espiritual, pero malo, para que les den su bendición y les vaya bien en su gestión. Pero no quiero también hablar mucho de eso. Nada más es un comentario para volver a la enseñanza. Hay entonces una descalificación, ¿sí? Una descalificación de que las personas, o acá el judío buscara una persona de ese tipo. Nosotros los cristianos, por supuesto que no debemos de buscar a un espiritista o a un brujo para que me sane de la enfermedad, o para que mi esposo o mi esposa regrese o algo así. Si ya se fue, que me haga el trabajito a este brujo para que mi esposa regrese. No. Nosotros no debemos de ocupar ese tipo de prácticas. Para eso, entonces en Deuteronomio 18:16 vemos que se hizo una petición del pueblo. Se había asustado mucho al haber visto que el monte Sinaí en llamas temblaban de miedo al darse cuenta de fácilmente Dios podía destruirlos. O sea, ¿por qué el pueblo pidió a los profetas? Porque fue una petición a Dios. ¿Por qué? Porque vieron cómo Dios le habló a Moisés en el monte del Sinaí. Vieron la lumbrera de fuego, el temblor y toda la manifestación del poder de Dios, y a la gente le dio miedo. Le dio miedo la manifestación de Dios cuando hablaba. Entonces mejor pidió que
se levantara a los profetas para que Dios les diera el mensaje a los profetas y ya entonces el profeta le diera el mensaje al pueblo. Y ahí vemos que Dios les contesta conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea. Dios le contesta diciendo, prometiendo, voy a levantar, o lo que dice al principio, profeta les levantaré, porque el pueblo les pidió. Entonces Dios les contesta y les dice eso, les voy a levantar al profeta. Entonces ahí está la respuesta de Dios. Por eso está el surgimiento de los profetas, porque el pueblo le pidió a Dios ese ministerio. Dios les contesta. Y ahí vemos que en la palabra el profeta es el que anuncia o proclama públicamente. Ahí está hasta arriba. Dios les responde con el levantamiento de los profetas. Y vemos ahí que como nuestro Dios siempre estuvo atento a escuchar y a responder, ahí está el ministerio profético. Y ahí vemos hasta abajo, dice, los profetas tuvieron experiencias que eran extraordinarias. Lo vemos en Isaías, Jeremías, Amós, en los cuales Dios les hablaba, la palabra la recibían, la meditaban y daban un mensaje comprensible para la gente. Algunos profetas, además de proclamar el mensaje, también lo escribieron. Isaías 38. A ver, por favor, si alguien lo puede leer. ¿Qué dice Isaías 38? Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Sí, ahí vemos, ahí escribe esta visión en una tabla. ¿Sí? Jeremías 29:1 también. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Ven, ejemplos de proclamación y de que se escribiera la profecía. También había escuela de discípulos de los profetas que compilaban sus mensajes y los repetían a otros. Isaías 8:16, 54, pero también quiero adelantarme al caso de Elías y Eliseo en su escuela de profetas, Segunda de Reyes 2:3, ese sí, por favor, si lo quieren leer, Segunda de Reyes 2:3. Saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Gracias. Ahí vemos que cuando ya Elías va a subir con nuestro Dios, y ahí están los hijos de los profetas. Después ahí se mencionan a 50, verso 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas. Ahí vemos que Elías tenía su escuela de profetas, y ya después siguió Eliseo. ¿Sí? Eliseo, podemos verlo ahí mismo en 2 de Reyes 6:1. Dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea, literalmente había una escuela de profetas y ya eran muchos profetas y ya no había cupo. Se tuvo que agrandar esa instalación, ese lugar. Por eso dijo que participaran. Dice: vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar. Entonces el lugar quedó chico para esa escuela de profetas, que primero empezó Elías y después Eliseo.
Y en 18:19 dice: al hombre que no escuche mis palabras, yo le pediré cuentas. Bueno, ya después de haber comentado esto, el profeta da el mensaje y entonces nosotros debemos de escuchar, o la congregación en ese momento escuchaba, y después se les iba a pedir cuentas si obedecían o no obedecían. Si no obedecían, caía el juicio de Dios. Y constantemente se enseña en la Biblia que los servidores de la palabra del Señor deben de estar escuchados y tomados seriamente en cuenta. O sea, nunca debemos de menospreciar al que se pare a dar un mensaje o a desempeñar su ministerio. Dado caso, tenemos que discernir si es de Dios o no es de Dios, ¿verdad? Tampoco todo lo vamos a recibir como si fuera la verdad absoluta. Pero si nos damos cuenta que es de Dios y no obedecemos, estamos resistiendo a Dios. Preguntas, dice ahí. Según en base a Deuteronomio 18, 15, 19, ¿por qué Dios estaba levantando al profeta? A ver, ¿por qué? ¿Por qué Dios levantó al ministerio profético o a los profetas? El pueblo lo pidió. ¿Por qué lo pidió? Porque le dio miedo a la manifestación del poder de Dios. Le dio miedo porque fuego, temblor. Imagínense Dios cuando se revelaba ante Moisés. Entonces la gente le dio miedo. Y mejor dijeron que haya alguien en específico que Dios le dé el mensaje y ya después nos lo va a transmitir a nosotros. Ahora, ¿a qué profeta se refiere? A ver otra vez, ¿a qué profeta se refiere? Ahí Deuteronomio 18:15. Lo voy a regresar rápidamente así para que yo también me despierte un poquito más. Jesucristo dice ahí, mi hermano, otra vez: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. ¿Sí? ¿A quién es ese profeta? Ahí por ahí dijeron Moisés. A ver, ¿quién da más? ¿Qué profeta se refiere? Jesucristo. Jesucristo. Sí, amén, Jesucristo. Apunta la palabra a Jesucristo desde ese verso, como el profeta por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Pero también es una referencia a todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aarón, Moisés. ¿Cuántos profetas se mencionan que hay libros de profetas? Me gusta mucho leer Isaías, ¿verdad? A ver, digan el nombre de un profeta del Antiguo Testamento. Jeremías, Ezequiel. ¿Quién más? ¿Mande? Daniel. No escucho. Daniel. También Daniel. ¿Quién más? Elías. Vamos a leer sobre Elías al final de la clase. Eliseo. ¿Quién más? ¿Mande? Jonás. Sí, allá atrás, a ver, también participen, hermanos. Samuel, Abacú, Abdías. Bueno, ahí vemos ahí a qué profeta se refiere. Y vamos a la segunda parte que dice pruebas del verdadero profeta. Dios conoce bien la naturaleza humana y sabe bien que los ministerios más hermosos pueden pervertirse y corromperse. Dios toma sus medidas de prevención. Ahí le puse un número de más, ahí le puse 131 a Deuteronomio, ¿verdad? Y ahí está mal. Jeremías 23, 9, 16 y Deuteronomio, quiero pensar que es 13. Deuteronomio 13, del 1 al 4. ¿Qué dice ahí? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios,
y si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció. Ahí vemos algo. Si se cumple. Eso es algo que prueba si es verdadero profeta. Dice la palabra y después tenemos que ver si se va a cumplir o se cumplió su palabra. Porque es el que es profeta verdadero, se va a cumplir la palabra que está expresando. Y así al revés. El que no lo es podrá decir una super profecía, pero si no se cumple, queda mal. Queda mal. Y podemos pensar que realmente no es profeta o no está dando una correcta profecía. ¿Sí? Entonces ahí dice, si se cumpliera la señal o prodigio que Él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí vemos una razón de por qué el ministerio profético hoy en día a veces se descalifica. Porque todos los que presuntamente o dicen que son profetas, al final vemos que quieren una remuneración económica fuerte y a veces tienen una habilidad para manipular a la gente, a la congregación, y ya después la gente sí está dando su aportación económica. Y vemos que ahí no es Baal el Dios, es el dinero. El que vemos que ahí es como Dios, el cual entonces ahí evidencia a los que no son profetas. Y porque un siervo de Dios, cualquier ministerio, si es verdadero, no va a tener una ambición económica. ¿Sí? Si es verdadero siervo de Dios. Pero a veces quieren enriquecerse aquí en el cuerpo de Cristo. Y hay personas muy habilidosas que engañan a la gente. Y vemos que no se debe la iglesia debe de discernir todo ello. Dice ahí que somos probados. Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, una prueba del verdadero profeta es que dice la palabra, y la palabra ¿qué? Se cumple. ¿Cómo discerniremos la palabra que el Señor nos ha hablado? La función principal del profeta es la proclamación también. El profeta proclama la palabra. No inventa palabra de Dios. A veces tenemos que diferenciar. El profeta no va a inventar un nuevo libro de la Biblia. No. ¿Sí? A veces a mí me falta todavía explicar mejor esto, pero en la palabra se menciona a veces que está el rema y el logos. El logos es literalmente la palabra de Dios. Y a veces cuando alguien te da una profecía, te da un rema, es una palabra específica para ti. Una palabra que puede ser de Dios, y también si es mentira, no es de Dios, pero es para tu persona. ¿Sí? Y hay personas que desempeñan ese ministerio, quizás no vamos a decir que son profetas, pero les da profecía, les da una palabra específica para ti. Pero para eso hay que tener una guianza fuerte del Espíritu Santo, porque si no se puede caer en el error y en la manipulación. Y el que está nuevo en la fe y de repente te dicen una super palabra, quedas impactado, impresionado, pero puede que no sea de Dios. Pero el profeta, básicamente, ¿qué proclama? Tiene que proclamar la Biblia. Y si dice algo que contradice la Biblia, es falso profeta. Así rápidamente tenemos que discernir y ubicar.
Si está inventando algo que no está en la Biblia, es falso profeta. Y si te está diciendo una palabra específica que contradice también la Biblia, es falso profeta o es falsa profecía. Entonces vemos, el profeta o el que ejerce este oficio proclama la palabra de Dios. Y su propósito es, ¿qué? Condenar el pecado. Condenar el pecado. Hoy en día dicen, no, es que ya no se debe de decir así tan feo o hablar de los pecados. Y ya no se predica del pecado y del arrepentimiento. Y se habla muy bonito, con un lenguaje así muy actual. Son muy inteligentes para hablar y expresarse y captivar a la gente, impactar a la gente y manipularla. Pero no habla de esto, condenar al pecado y llamar al pueblo al arrepentimiento y al retorno o el retorno a Dios. Y las pruebas final y total para un profeta es que su mensaje se cumple. Vemos ahí el mensaje básico de los profetas, Miqueas 6:8, que dice, ¿qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia, caminar humildemente con tu Dios. ¿Qué es hacer justicia? Dar a cada quien lo que le corresponde, dice. Pero también es hacer lo que es bueno. ¿Qué es amar misericordia? Hacer tratos limpios y para el bien de su prójimo. ¿Qué es humillarte ante tu Dios? Es la acción del hombre agradecido que reconoce que su vida, sus posesiones, sus negocios y sus relaciones interpersonales deben ser conducidos bajo una consciente dependencia de Dios. Eso es también un mensaje de Miqueas. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Eso es un mensaje profético. Dios da a conocer su mensaje por medio de los profetas. Debemos meditar el mensaje y obedecerlo. Hacer caso a las exhortaciones e instrucciones, ya que nos invitan a volver al Señor y practicar justicia y misericordia. Y ya para terminar, ponemos el ejemplo de Elías, el profeta Elías. ¿Quién quiere leer Primera de Reyes 17:1? Este es un profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gracias. Ahí vemos que dijo una palabra Elías de juicio, que dijo que no iba a haber durante 3 años y medio Lluvia y rocío. la sequía. ¿Se cumplió su palabra? Sí. ¿Se cumplió? Sí, porque era un profeta, porque Dios primero le había dicho eso, porque era un mensaje de Dios. Dice, un juicio divino de 3 años y medio sobre Israel debido a la idolatría y desobediencia del rey Acab. Veamos también en Elías la multiplicación del aceite. Primera de Reyes 17:12. Vemos a una mujer que le dice, y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. ¿Y qué? O sea, una señora con su hijo que estaban a punto de morir de hambre, pero tuvieron un contacto con el profeta Elías. Les contesta en el verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello
una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque ahí está el mensaje de Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Jehová ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí está el mensaje del profeta a una mujer con su hijo que estaban a punto de morir de hambre. Acuérdense que había un juicio. Durante 3 años y medio dejó de llover y era una sociedad donde se practicaba la agricultura. Sin lluvia no se podía sembrar y cosechar. Había hambre. Llega el profeta, le da la palabra a esa familia y sucede un milagro. Es algo también que tienen los profetas. En su ministerio hay milagros. Suceden cosas extraordinarias. Y entonces, ¿qué pasó? Verso 16. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Y el 16 dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Milagro, palabra cumplida y milagro, provisión divina, la compasión de Dios en tiempo de crisis y la abundancia que surge de la obediencia y la fe. Y también tenemos el ejemplo de Elías y los profetas de Baal. Primera de Reyes 18, 19, ahí mismo en ese libro 18, 19, vemos que está el juicio de Dios todavía. Y el rey Acab, ¿cómo desempeñaba su conducta? ¿Quién era la esposa del rey Acab? ¿Cómo era la reina Jezabel? ¿Buena o mala? Era malísima, ¿verdad? Era mala. Y el rey Acab pues obedecía a su mujer, pero como era mala, pues para hacer cosas malas, obviamente, ¿verdad? Era manipulado, ahí mandaba la mujer. Pero pues era una mujer que no tenía la sabiduría de Dios, sino todo lo contrario. Y Elías confronta al rey. En verso 19, ahí vemos que le da también una indicación. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Fíjense qué valentía del profeta Elías. ¿Qué hacía Jezabel con los profetas? Les daba cuello, los mataba. Tenían que andarse escondiendo de esta mujer perversa que odiaba a los profetas. Y vemos ahí el profeta Elías con esa valentía. El rey Acab lo hace, convoca al pueblo, a los profetas, y vemos ahí una confrontación del profeta Elías con esos profetas de Baal. ¿Y qué fue lo que sucedió? En el verso 20 se narra todo eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice Elías acercándose a todo el pueblo. Ahí vemos el mensaje de un profeta al arrepentimiento. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí estaba el pueblo así como espectador, tranquilito, pasivo, viendo todo esto que estaba sucediendo. Y vemos ahí entonces que
Elías dijo que se levantara primero un altar por parte de los profetas de Baal y de Acera. ¿Cuántos eran en total? 450 más 450, o me estoy equivocando. Dice 450 de Baal y 400 de Acera. Así dice, ¿no? Entonces eran ¿cuántas personas? 950 personas. 850. Ok, qué bueno que me corrigen. Ya me hice pelotas con la cuenta tan facilita y ya reprobada. 400 más 400, 850. ¿Mande? ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? Más 100 que dijiste tú. Bueno que están poniendo atención, no me estoy dando cuenta, Qué bueno. Y del lado de Dios, ¿cuántos profetas? ¿Cuántos? Nada más estaba Elías. ¿Sí? Nada más estaba Elías. Y vemos que seguimos con la lectura. Dice, Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal. Bueno, ahí dice, hay 450. Dice, dénselos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, en ningún fuego pondré debajo. O sea, cada quien iba a levantar su altar, ¿sí? Y cada quien iba a pedir a su Dios fuego del cielo. Entonces vemos que ellos primero lo hicieron y empezaron invocando a Baal, dice. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, todo lo que hicieron estos profetas y no hubo respuesta de su Dios Baal. Así como hay mucha gente que cree, tiene la fe en algo que no es Dios y está con ese fanatismo, con esa religiosidad, hasta caminan de rodillas buscando el favor de Dios, pero Dios no les va a contestar. Porque Dios no es una escultura, Dios no es una piedra, Dios no lo podemos ver porque es invisible. Ahorita Dios no lo podemos contemplar en este lugar, pero Dios aquí está. Y creemos en Él, y clamamos en Él, y Él nos contesta. Y así vemos que entonces, siguiendo ya para terminar esta enseñanza, esa historia ya se la saben, pero al recordar la historia, Dios nos vuelve a acrecentar el aprendizaje y nos recarga los principios que están aquí sembrados en nuestro corazón. No es en vano recordar y leer la historia. Dice, entonces dijo Elías: todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras, después vemos, edificó con las piedras un altar, hizo una zanja alrededor del altar, preparó la leña, cortó el buey en pedazos, le puso sobre la leña, después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámelos sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, era leña mojada, era un altar mojado con agua.
No podía de repente prenderse, lógicamente, ese altar porque tenía agua. El agua corría alrededor del altar y llenaba la zanja de agua. Pero cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Es como si ahorita nosotros le empezáramos a clamar a Dios: respóndeme, sáname, quítame esta enfermedad que tengo desde niño. Dios es Dios de misericordia. Dios es bueno, Dios es justo y Dios lo puede hacer si a Él le place. Porque nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que se mueve en medio de nosotros y que todavía hace que sucedan milagros extraordinarios, sanidades. Y vemos entonces que Elías seguía: respóndeme, Jehová, respóndeme. Y en el verso 38, ¿qué sucedió? Cayó fuego de Jehová. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vemos ahí entonces un profeta provocando que el pueblo se arrepintiera. Eso es lo que hace un profeta: da la palabra, el pueblo escucha, el pueblo se arrepiente, pero también en su desempeño como profeta el poder de Dios se manifiesta. Entonces tenemos que discernir bien cuando alguien desempeña el oficio profético, porque es claro lo que se debe de denotar. Y a veces es show, a veces es circo, maroma y teatro, y no vemos el poder de Dios. Nosotros queremos ver el poder de Dios. Queremos a un siervo que se denote, se manifieste, se exprese el poder de Dios. Claro que sí, pero cuando no se da, tenemos que discernir que entonces puede que no sea genuinamente un siervo o un profeta de Dios. Aquí entonces este siervo Elías, cayó el poder de Dios, cayó el fuego de Dios y terminó el juicio, porque ahí no se termina la historia. Seguimos en el verso 41. ¿Cuál era la situación? No había llovido durante 3 años y medio. Y en el verso 41 al 46, Elías ora por lluvia, ora por la lluvia. Y dice en el verso 44: yo veo una pequeña nube, como la palma de mi mano, de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. La palabra que dice el profeta se cumple. Hubo una gran lluvia. Una gran lluvia. Esto nos llena de fe, nos llena de fe en que la palabra se cumple. La palabra se cumple. ¿Sí? Tenemos la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener esa fe, que la palabra no vuelve vacía. Dios respalda su palabra. Dios respalda este libro. Si lo estamos anunciando, no te preocupes, Dios lo va a respaldar. Dios no nos va a dejar en vergüenza. Dios, con su misericordia, con su gracia, va a manifestar su poder. Su poder en concreto al que lo necesite.
¿Quién necesita del poder de Dios en esta ocasión? ¿Quién necesita del poder de Dios? Levanta tu mano, extiende tu corazón y Dios ve tu corazón, Dios ve tu humildad, Dios ve tu necesidad y Dios es grande en misericordia, Dios es lento para la ira y si nosotros oramos los unos por los otros, el poder de Dios se va a manifestar para hoy en día, para mañana también, para este año. Clamemos con fe, confiemos en la palabra, porque la palabra se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y vemos entonces, ya para terminar, que el ministerio profético de Elías, falta poner ejemplos del Nuevo Testamento, pero ahorita es poner algo básico según la enseñanza de lo que es que Dios levanta a los profetas. Amén. Vamos a hacer oración antes de darle lugar a mi hermana, hacer oración y seguir clamando por misericordia. Y Dios ahorita te va a contestar. Dios te va a contestar. Dios, gracias, oh Señor, oh Dios Todopoderoso. Oh sí, Señor Todopoderoso. Oh Señor Todopoderoso, grande eres en misericordia. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Dios. Eres grande en misericordia y lento para la ira. Padre, porque no nos has castigado conforme a nuestros pecados. No nos has castigado conforme a nuestros pecados. Y si estábamos en juicio, el juicio se acaba por tu gran bondad y misericordia. Y a mi hermana y hermano que tiene esa necesidad, ese problema o esa enfermedad, te pido en el nombre de Jesús que se termine. No hay juicio para nosotros. No hay juicio. Si a ti te han dicho que estás bajo el juicio de Dios, déjame decirte que el juicio se termina, el juicio se acaba, porque Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y hoy te quiere sanar, hoy te quiere bendecir, hoy te quiere liberar, hoy quiere que sientas y percibas de su poder, de su amor. Aleluya.